Es realmente un gran honor darle la bienvenida aquí esta mañana. De hecho, para aquellos de ustedes que no han sido participantes regulares en Múnich, esta es ya la tercera vez que el vicepresidente participa en un evento de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Cuando vino a Múnich el pasado febrero, su discurso inició un debate bastante controvertido sobre valores fundamentales, algo que nunca habíamos tenido en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y de hecho, publicamos un folleto, una copia del cual tendrán al salir, sobre el discurso y las reacciones al mismo de todo el mundo. Este intenso debate sobre cómo los valores fundamentales, cómo la libertad de expresión, el Estado de Derecho deben ser interpretados y aplicados, continúa hasta el día de hoy. Pero, cuando nos preparamos para esta reunión con su equipo ayer, estuvimos de acuerdo. Y ellos estuvieron de acuerdo en que hoy deberíamos intentar centrarnos en los desafíos actuales de la política exterior que nos enfrentan juntos. Así que gracias de nuevo por hacerse disponible. No tenemos mucho tiempo, así que no haré una larga introducción. Y solo quiero que comencemos. La primera vez que viniste a Múnich, todavía eras senador de Ohio. Lo que asocio con Ohio es el acuerdo de Dayton, hace 30 años, en 1995. En ese momento yo era el negociador alemán. Así que, de hecho, viví en Dayton, Ohio, durante un mes entero. ¿Y por qué es esto importante? Porque fue a través de la intervención de EEU que se logró la paz en Europa, en los Balcanes, en ese momento. Así que, si me permite, déjeme hacer mi primera pregunta sobre EEU y Europa. Un distinguido exdiplomático de EEU, Richard Holbrooke, escribió hace casi exactamente 30 años en un artículo de Asuntos Exteriores que Estados Unidos es y debería seguir siendo una potencia europea. Hoy, hace 30 años, mi pregunta es, ¿cree usted que Estados Unidos debería seguir viéndose a sí mismo como una potencia europea? En Múnich, recuerde, usted realmente dijo, y cito, todavía estamos en el mismo equipo. ¿Lo estamos? ¿Y qué significa eso para la presencia de EUU en Europa? ¿Y la relación con Europa? Primera pregunta. Seguro. Bueno, antes que nada, gracias. Y lo siento, aparentemente mi micrófono está roto, pero tenemos otro, así que eso es bueno. Así que ahora todos pueden oírme. Correcto, todos pueden oírme. Genial. Bien. Sí, así que primero que nada, encantado de estar aquí y encantado de tener esta conversación. He estado esperando con ansias. Y sí, todavía creo firmemente que Estados Unidos y Europa están en el mismo equipo. Y creo que esto es, ya sabes, a veces me han criticado por ser un hiperrealista. Correcto. Pienso en una política exterior puramente en términos de valores transaccionales. ¿Qué obtiene Estados Unidos de esto? ¿Qué obtiene el resto del mundo de esto? Y trato de enfocarme tan puramente en el valor transaccional de esto que a veces ignoramos el lado humanitario o moral de ello. Y creo que al menos con Europa eso en realidad no encapsula completamente mis puntos de vista, porque pienso que la civilización europea y la civilización americana, la cultura europea y la cultura americana están muy vinculadas. Y siempre van a estar vinculadas. Y creo que es completamente ridículo pensar que alguna vez vas a poder crear una separación firme entre Estados Unidos y Europa. Ahora, eso no significa que no vayamos a tener desacuerdos. Y por supuesto mencionaste el discurso anteriormente. No significa que los europeos no criticarán a Estados Unidos o que Estados Unidos no criticará a Europa. Pero creo que fundamentalmente tenemos que estar y estamos en el mismo equipo civilizacional. Y creo que obviamente hay una gran pregunta sobre lo que eso significa en el siglo XXI. Creo que, ya sabes, obviamente el presidente. Y creo que eso significa un poco más de reparto de la carga europea en el lado de la defensa. Creo que significa que todos nosotros, francamente, en ambos lados del Atlántico, nos hemos vuelto un poco demasiado cómodos con la postura de seguridad de los últimos 20 años.
y que francamente esa postura de seguridad no es adecuada para enfrentar los desafíos de los próximos 20 años. Así que hay muchas maneras en las que esta alianza evolucionará y cambiará. De la misma manera que la alianza evolucionó y cambió de 1945 a 1975 y de 1975 a 2005, creo que estamos en una de estas fases donde tendremos que replantearnos muchas grandes cuestiones. Pero creo que deberíamos replantearnos esas grandes cuestiones juntos. Esa es una creencia fundamental tanto para mí como para el presidente. Y ya sabes, mencionaste que esta es mi tercera vez hablando con el grupo de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Obviamente las primeras 2 veces fueron en Múnich y siempre recuerdo con mucho cariño, por supuesto, que la primera vez fue como senador de los Estados Unidos representando a Ohio. Y me alegra que hayas pasado un mes en Dayton. Me encanta Dayton. Es como la ciudad grande más cercana, si se le puede llamar ciudad grande, a donde crecí. Pero en ese primer panel, yo estaba en ese panel y también David Lammy, quien en ese momento era un miembro de la oposición y por supuesto ahora es el gran secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido y él y yo nos hemos hecho buenos amigos. Así que todavía pienso que esta alianza europea es muy importante, pero creo que para que sea importante y para que seamos verdaderos amigos entre nosotros. Y creo que somos muy buenos amigos. Tenemos que hablar sobre las grandes cuestiones y sé que eso es una parte importante de lo que hace todo este grupo. Así que me alegra estar aquí. Genial, muchas gracias. Y creo que el mensaje ha llegado a Europa de que necesitamos asumir una parte significativamente mayor de la carga. Como sabes, todos estamos tratando de gastar más. Algunos están gastando realmente mucho más, otros están un poco rezagados, pero creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Permítanme pasar a un tema realmente concreto y urgente, Ucrania. La administración Trump, por lo que hemos visto en los medios, etcétera, parece estar de acuerdo con la mayoría de nosotros en Europa en que, desafortunadamente, Rusia no parece estar realmente dispuesta a poner fin a esta confrontación militar. Si esa es la evaluación, si esa es nuestra evaluación colectiva, podría hablar un poco sobre la estrategia de EE.U. ¿Hacia adelante? Todos queremos que esta guerra termine. Y permítanme decir, como un comentario muy personal, creo que la administración Trump hizo lo correcto al iniciar este proceso de hablar con los ucranianos, hablar con los rusos. Pero los rusos parecen no estar interesados en el tipo de acuerdo, entre comillas, que se les podría ofrecer. Así que háblenos un poco sobre cómo ve los próximos pasos. Sí, permítame decir un par de cosas sobre esto. En primer lugar, agradezco sus amables palabras sobre la administración. Obviamente creo que fue lo correcto para nosotros iniciar el proceso de negociación. Creo que durante demasiado tiempo los rusos y los ucranianos han estado luchando. Obviamente ha habido muchas personas muriendo en ambos lados, ha habido mucha pérdida de vidas inocentes. Y nuestra opinión es que es absurdo que esta guerra haya continuado durante tanto tiempo. Y las dos partes ni siquiera están hablando de manera constructiva sobre lo que sería necesario para que terminen el conflicto. Y creo que ya sabes, una de las cosas en las que el presidente Trump siempre ha sido muy bueno y ha recibido muchas críticas injustas, en mi opinión, tanto de la prensa estadounidense como de parte de la europea, es lo que yo llamaría un realismo estratégico o una visión estratégica. En otras palabras, no tienes que estar de acuerdo con la justificación rusa para la guerra. Y ciertamente tanto el presidente como yo hemos criticado la invasión a gran escala, pero tienes que intentar entender de dónde viene la otra parte para terminar el conflicto. Y creo que eso es en lo que el presidente Trump ha sido muy deliberado, en realmente forzar a los rusos a decir esto es lo que nos gustaría para terminar el conflicto. Y de nuevo, no tienes que estar de acuerdo con ello. Puedes pensar que la solicitud es demasiado significativa. Y ciertamente, la primera oferta de paz que los rusos pusieron sobre la mesa, nuestra reacción fue, están pidiendo demasiado, pero así es como se desarrollan las negociaciones. Y no diría, aún no soy tan pesimista al respecto, no diría que los rusos no están interesados en llevar esto a una resolución. Lo que diría es que en este momento los rusos están pidiendo un cierto conjunto de requisitos, un cierto conjunto de concesiones para poner fin al conflicto. Creemos que están pidiendo demasiado. Y luego, obviamente, los ucranianos importan mucho. Ellos son la otra parte. Son la otra parte, al menos en el conflicto directo. Y tenemos que preguntar, ¿qué es lo que quieren los ucranianos?
¿Qué necesitan para llevar este conflicto a una conclusión exitosa? Y vamos a continuar teniendo esa conversación. Ahora, lo que el presidente ha dicho es que se retirará si cree que no está haciendo progresos. Y creo que, ya sabes, aproximadamente una vez cada 4 o 5 semanas, escucharás a algún funcionario estadounidense o a veces a varios funcionarios estadounidenses decir, esta es una semana en la que necesitamos dar otro paso. Y en particular, el paso que nos gustaría dar ahora mismo es que nos gustaría que tanto los rusos como los ucranianos realmente acordaran algunas pautas básicas para sentarse y hablar entre ellos. Obviamente, Estados Unidos está feliz de participar en esas conversaciones, pero es muy importante para que los rusos y los ucranianos comiencen a hablar entre ellos. Creemos que ese es el próximo gran paso que nos gustaría dar. ¿Y por qué importa eso? La razón por la que importa es porque nuevamente mencioné a los rusos, pero también los ucranianos han estado de alguna manera, han puesto un papel en nuestras manos que dice, esto es lo que necesitaríamos para llevar este conflicto a una resolución exitosa desde nuestra perspectiva. Y hay una gran brecha, como era de esperar, entre donde están los rusos y los ucranianos. Y creemos que el próximo paso en la negociación es intentar cerrar esa brecha. Creemos que probablemente sea imposible para nosotros mediar esto completamente sin al menos alguna negociación directa entre los dos, y por eso nos enfocamos en eso. Pero aún no soy pesimista al respecto. Quiero decir, obviamente, ya sabes, los rusos y los ucranianos aún no están allí porque la lucha sigue en curso. Sabes, los ucranianos han dicho que estarían de acuerdo con un alto el fuego de 30 días. Apreciamos eso. Lo que los rusos han dicho nuevamente. No tienes que estar en desacuerdo con eso, pero es importante entender de dónde viene la otra parte. Lo que los rusos han dicho es que un alto el fuego de 30 días no está en nuestro interés estratégico. Así que hemos intentado ir más allá de la obsesión con un alto el fuego de 30 días y más sobre cómo sería el acuerdo a largo plazo. Y hemos intentado avanzar consistentemente. Un último punto que haría sobre esto, creo que probablemente no sorprendería a nadie en la sala, pero hay muchas personas mirando que no están en la sala. Es una frustración que hemos tenido. Francamente, con ambos lados es que se odian tanto, que si tienes una conversación de 1 hora con cualquiera de los lados, los primeros 30 minutos son solo ellos, quejándose de algún agravio histórico de hace 4 años o 5 años o 10 años. Mira, lo entiendo. Entiendo que la gente no lucha guerras entre sí sin muchos agravios y muchos problemas, pero estamos tratando de tanto como podamos desempeñar un papel constructivo y avanzar la conversación de paz hacia adelante. Lo que diré, solo para repetir algo que el presidente Trump ha dicho muchas veces, pero creo que vale la pena repetir, es nuestra firme opinión es que la continuación de este conflicto es mala para nosotros. Es mala para Europa, es mala para Rusia y es mala para Ucrania. Creemos que si prevalecen las cabezas frías aquí, podemos llevar esto a una paz duradera que será económicamente beneficiosa tanto para los ucranianos como para los rusos. Y lo más importante, detendrá el fin de la destrucción de vidas humanas. Creo que la gente no valora lo suficiente esto sobre nuestro presidente aquí en los Estados Unidos. Él tiene un verdadero impulso humanitario respecto a esto. Odia que personas inocentes pierdan sus vidas. Odia incluso que los soldados pierdan sus vidas en conflictos innecesarios. Él solo quiere que se detenga la matanza y eso seguirá siendo la política estadounidense. Pero obviamente, como todos ustedes han visto, navegaremos esa política y reaccionaremos a medida que las partes nos presenten sus quejas. Genial, muchas gracias. Si puedo ofrecer 2 notas al pie a eso, creo que para nosotros, los europeos, que vivimos como vecinos de Ucrania y si lo desean, también como vecinos de Rusia, hemos comenzado a entender que lo que estamos viendo aquí no es solo la guerra defensiva de Ucrania contra la agresión rusa. Es también una confrontación que pone en riesgo toda la seguridad europea. En otras palabras, es indirectamente nuestra defensa también, no solo la de Ucrania. Y es por eso que estamos tan desesperadamente interesados en ver que esto llegue a su fin, con suerte. Y creo que el verdadero truco para las negociaciones y para una conclusión de esto va a ser que sea duradera y no se rompa. En los próximos 3, 6 o 9 meses, nuevamente,
Permítame, señor vicepresidente, ya que tenemos tan poco tiempo, hay tantos temas. Si me permite, déjeme pasar a otro tema, China. Eso es clave, según entendemos, un desafío, clave para los Estados Unidos, para su política exterior. También es de enorme interés para nosotros en Europa. Así que los Estados Unidos han definido a China como el desafío estratégico, clave, de cara al futuro, probablemente para los próximos muchos años. Esto también ha sido la justificación, el razonamiento cuando los estadounidenses, miembros de su personal, nos dicen: los Estados Unidos deben estar mucho más presentes en Asia y por lo tanto necesitarán reducir su presencia, su fuerza, etcétera, en Europa. Pero ahora hay algunas señales en los medios de que que el gobierno de los Estados Unidos, que la Casa Blanca podría estar realmente interesada en un acuerdo estratégico con China, tal vez incluso incluyendo a Taiwán. ¿Podría hablar un poco sobre la estrategia de China de la administración Trump? Sí, no he visto esos informes que mencionan un acuerdo estratégico sobre Taiwán, así que no hablaría de eso. Ciertamente diría que no ha habido ninguna conversación entre nuestros gobiernos sobre un acuerdo estratégico en esa cuestión particular. De lo que hemos hablado, por supuesto, es que no podemos absorber el excedente del productor de todo el mundo. Ese ha sido el papel de la economía estadounidense durante los últimos 30 años, en algunos casos con respecto a Europa. Y por cierto, no culpamos, por ejemplo, a los alemanes por seguir una política que fortalece a sus exportadores. Solo deseamos que el liderazgo estadounidense hubiera seguido una política que fortaleciera a nuestros exportadores, porque ahora nos encontramos en un lugar muy precario. Cuando digo nosotros, me refiero a todo Occidente. Me refiero a la alianza de la OTAN, me refiero a Estados Unidos y Europa, que nos encontramos en un mundo de cadenas de suministro hipercomplicadas e hiperglobalizadas. Nos encontramos cada vez más dependientes de los países que pueden no tener nuestros mejores intereses en mente. E incluso si son socios comerciales medianamente decentes, sigue siendo un poco arriesgado poner todos tus huevos en una sola canasta proverbial, económicamente. Y lo que el presidente ha dicho es que debemos reequilibrar la economía global en relación con China. No podemos absorber cientos de miles de millones de dólares, cerca de $1 billón al año, un superávit anual, la mayor parte proveniente de la República Popular China. Y lo que eso va a significar en el reequilibrio es que pensamos que la RPC va a tener que, francamente, permitir que su propia población consuma un poco más. Han mantenido bajos los niveles de consumo para aumentar estas exportaciones masivas. Significa que los fabricantes estadounidenses tendrán que ser tratados de manera más justa en algunos de estos acuerdos comerciales globales. Significa que tendremos que establecer nuevos acuerdos comerciales con algunos de nuestros amigos en Europa, pero también con algunas de nuestras naciones más adversarias. Pero eso también, ¿sabes? Tenemos que ser cuidadosos aquí. Porque aunque queremos reequilibrar el comercio global, y ese ha sido ciertamente el objetivo explícito de nuestra política, también queremos asegurarnos de que lo hacemos de la manera correcta. Y sí, has visto informes de los medios de que los chinos se acercaron a los Estados Unidos. Por supuesto, vamos a sentarnos y hablar con ellos. No voy a divulgar demasiados detalles ni prejuzgar las negociaciones, pero queremos reequilibrar el comercio. En interés de los trabajadores estadounidenses, en interés de los fabricantes estadounidenses. Esa es nuestra política. Creemos que podemos hacer eso mientras preservamos al menos un diálogo abierto con la República Popular China y con muchas otras naciones en todo el mundo. Pero eso no significa que la antigua forma de hacer negocios vaya a ser estable o que vaya a persistir. Simplemente no puede. No era sostenible hace 10 años. Ciertamente no era sostenible hace 4 años. Y estamos muy comprometidos a cambiarlo. Pero estamos abiertos a tener conversaciones tanto con nuestros amigos como con naciones más adversarias sobre cómo se verá ese reequilibrio en última instancia. Y la gente tiene que recordar, ya sabes, el día de la liberación, que fue cuando el presidente anunció esto. Este pues, cambio fundamental, creo, en el sistema de comercio global. Eso fue hace casi exactamente 30 días. Así que estamos en las primeras etapas de un cambio muy significativo. Creo que ese cambio realmente beneficiará tanto a los Estados Unidos como a Europa. Pero
fundamentalmente tiene que suceder y va a suceder bajo el liderazgo del presidente Trump. Muy bien. Creo que es genial si hay discusiones iniciales entre ustedes y los chinos. ¿Podría ampliar un poco más sobre qué serían sus expectativas para una discusión exitosa entre la UE y EUU sobre estos temas comerciales? ¿Hay algún mensaje que podamos llevar a nuestros amigos en Bruselas? Porque eso también es, desde nuestro punto de vista, obviamente un tema muy urgente. Sí, así que para ponerlo de manera muy simple, y obviamente hemos tenido grandes conversaciones con muchos de nuestros amigos europeos a niveles muy altos, entre el presidente y los jefes de Estado, entre yo y funcionarios de los gobiernos europeos, pero también con representantes comerciales. Y también los detalles técnicos muy específicos de un acuerdo comercial. Así que estas conversaciones están en curso, pero voy a mencionar algunos principios generales. Creo que el primero es que, nuevamente, Estados Unidos quiere que sus exportadores y, por implicación, sus trabajadores sean tratados de manera mucho más justa. Queremos que los mercados estadounidenses, de la misma manera que los mercados estadounidenses han estado abiertos a muchos productos europeos, nos gustaría que muchos mercados europeos estuvieran abiertos a productos estadounidenses. Ahora, hay un componente agrícola en eso, hay un componente de manufactura de valor agregado en eso. Creemos que tenemos tanto en el software como también en el lado más duro de la tecnología. Tenemos algunas grandes empresas de tecnología de defensa donde, por un lado, nuestros amigos europeos dicen que quieren realmente fortalecer su defensa. Queremos compartir más la carga. Pero por otro lado, parece que algunos de nuestros amigos europeos están menos abiertos a los negocios si las empresas que venden software y hardware son estadounidenses. Bueno, creemos que eso es inconsistente. Creemos que tenemos algunos de los mejores equipos y software militar del mundo. Y creemos que parte de ser buenos aliados es, sí, obviamente queremos que los europeos asuman un papel más importante en la defensa continental. Pero también pensamos que hay muchas grandes empresas estadounidenses con las que pueden trabajar y así, nuevamente, esto no tiene que ser una dinámica de suma cero. Esto puede ser una relación muy sinérgica. Pero el principio fundamental es que creemos que la mayoría de las naciones del mundo han sido demasiado duras con los exportadores y las empresas estadounidenses. Queremos hacer que todo el mundo sea un poco más abierto a los productos fabricados por trabajadores estadounidenses. Obviamente somos parciales, creemos que son los mejores del mundo y creemos que podemos tener un mundo mucho mejor relación comercial con muchos de nuestros amigos europeos si simplemente eliminan algunas de esas barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias. Existen barreras regulatorias. A veces tienes un funcionario en el Ministerio de Defensa completamente desconectado, hasta donde podemos decir, de una ley o regulación real, que simplemente dirá, no estamos comprando productos estadounidenses. A veces tienes funcionarios en Europa que dirán, bueno, vamos a penalizar a las empresas tecnológicas estadounidenses de una manera que nunca penalizaríamos a las empresas tecnológicas europeas. Solo queremos un poco más de equidad o, para usar la palabra favorita del presidente, reciprocidad. Y nuevamente con Europa creemos que es una conversación muy, muy fácil de tener. Esperamos que nuestros amigos europeos estén de acuerdo. Genial. Recibo señales de mi amigo aquí de que nos estamos quedando rápidamente sin tiempo. Me estoy divirtiendo. De acuerdo. Y podemos tomar algunas preguntas más. De acuerdo, maravilloso. Mi equipo allá está muy nervioso. Ustedes no pueden verlos detrás. Seremos breves. Por favor. Así que muchas gracias. Hemos escuchado que en los próximos días o en las próximas 2 semanas habrá un viaje presidencial al Medio Oriente. Seguro. Entre los muchos problemas no resueltos de esa región está el tema de Irán y su ambición nuclear, etcétera, etcétera. ¿Podrías hablar un poco sobre la región? Quiero decir, hay tantos problemas no resueltos, el tema de Gaza, pero también Teherán. ¿Cuál sería su expectativa? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Iría por un enriquecimiento cero por parte de Irán? Algunas personas han sugerido eso. ¿O estamos mirando a una repetición del acuerdo anterior que se alcanzó hace 10 años? Sí. Así que hay un par de problemas con el acuerdo anterior, el JCPOA, como se le llama, aquí en los Estados Unidos y supongo que en Europa. Pero
Los dos grandes problemas con ese acuerdo son, número uno, que el régimen de aplicación o de inspecciones era increíblemente débil. Y no creo que realmente cumpliera la función de evitar que los ucranianos se encaminaran hacia un arma nuclear. Eso es algo que debe ser diferente. Y luego, en segundo lugar, sí, creemos que había algunos elementos de su programa nuclear que se preservaron bajo el JCPOA, que sí, no eran armas nucleares. Irán no tiene un arma nuclear, pero permitió a Irán mantenerse en este camino hacia un arma nuclear si activan el interruptor y presionan el botón. Y tenemos que pensar en esto, no solo en términos de Irán, que nuevamente el presidente ha dicho esto. Creemos que hay un acuerdo aquí que reintegraría a Irán en la economía global, lo cual sería realmente bueno para el pueblo iraní, pero resultaría en el cese completo de cualquier posibilidad de que puedan obtener un arma nuclear. Y hacia eso estamos negociando. Y como ha dicho el presidente, esa es la opción A y la opción B. Si la opción A es muy buena para el pueblo iraní e incluso algunas de las personas, el liderazgo en Irán, la opción B es muy mala. Es muy malo para todos y no es lo que queremos. Pero es mejor que la opción C, que es Irán obteniendo un arma nuclear. Eso es lo que está completamente fuera de la mesa para la administración estadounidense. Sin peros ni condiciones. Ahora hay un par de otras cosas que vale la pena considerar, porque esto no se trata solo de Irán. Si Irán obtiene un arma nuclear, ¿qué país sería el siguiente en obtener un arma nuclear? Y luego, cuando ese país obtenga un arma nuclear, ¿qué país, después de eso, realmente nos importa? No solo Irán, sino la proliferación nuclear. El presidente dijo esto en una entrevista hace unas semanas. Es una de esas cosas que en el torbellino de los medios, la señal y el ruido, esto era claramente una señal, pero se perdió en el ruido. El presidente odia la proliferación nuclear. Odio la proliferación nuclear. Y creo que el presidente estaría muy dispuesto a sentarse con los rusos y los chinos y decir, miren, pongamos esto en un lugar mucho mejor. Reduzcamos el número de armas nucleares que hay en el mundo en general. Obviamente, esa no es una conversación para mañana. Esa es una conversación, si Dios quiere, para dentro de unos años. Pero no hay manera de llegar a esa conversación si permites que múltiples regímenes en todo el mundo básicamente entren en esta carrera por un arma nuclear. Y realmente creemos que si el dominó de Irán cae, verás proliferación nuclear por todo el Medio Oriente. Eso es muy malo para nosotros. Es muy malo para nuestros amigos. Y es algo que creemos que no puede suceder. Así que, sin prejuzgar las negociaciones, diré que hasta ahora, todo bien. Hemos estado muy contentos con cómo los ucranianos han respondido a algunos de los puntos que hemos planteado. Estamos muy contentos de que algunos de los intermediarios y algunas de las personas que están en la sala, en particular los omaníes, han desempeñado un papel muy positivo y estamos muy agradecidos por eso. Así que hasta ahora estamos en el camino correcto. Pero esto va a terminar en algún lugar y terminará ya sea con Irán eliminando su programa nuclear, su programa de armas nucleares. Pueden tener energía nuclear civil. Está bien. No nos importa eso, pero permítanme hacer esta pregunta básica. ¿Qué régimen en el mundo tiene energía nuclear civil y enriquecimiento sin tener un arma nuclear? Y la respuesta es nadie. Nadie en este momento tiene un programa nuclear civil con toda su infraestructura de enriquecimiento que pueda enriquecer al más del 90% necesario para obtener material fisible y un arma nuclear. Así que nuestra propuesta es muy simple. Sí. No nos importa si la gente quiere energía nuclear, estamos bien con eso. Pero no puedes tener el tipo de programa de enriquecimiento que te permite llegar a un arma nuclear. Y ahí es donde trazamos la línea. Genial. Creo que la mayoría de nosotros estaría totalmente de acuerdo con eso. Y especialmente, creo, hablando en nombre de un país no nuclear, con el objetivo de mantener el régimen de no proliferación nuclear. Eso es muy importante. Eso me permite pasar a mi siguiente o última pregunta sobre la OTAN, porque la mayoría de la gente no entiende eso. El hecho de que hayamos tenido a la OTAN bajo el liderazgo de EEPU durante los últimos 70 años ha sido un instrumento esencial de no proliferación internacional. Si no hubiéramos tenido a ustedes la presencia nuclear de EEPU en Europa, estaría preparado para darte al menos 2, 3, 4, 5 países en Europa
que se habrían vuelto nucleares si no hubieran tenido esta garantía. Así que, la OTAN ha jugado un gran papel en la no proliferación nuclear. En 6 semanas tenemos una cumbre de la OTAN por venir. Y nuevamente hay muchos temas. Uno será el tema continuo del gasto en defensa, como mencionamos anteriormente en nuestra discusión. Los europeos están haciendo más, pero también hemos escuchado demandas que surgen de la administración que son aún más ambiciosas. ¿Cuál sería tu resultado deseado de esa cumbre de la OTAN en términos de gasto en defensa, en términos de cuánto necesitará hacer Europa por su cuenta para aliviar más a los Estados Unidos en Europa? Sí, creo que hay dos. Hay un par de componentes diferentes en esto. Entonces, en primer lugar, lo que el presidente ha dicho es que le gustaría ver un gasto del 5% en defensa en la OTAN y cree que eso es consistente con lo que nuestros amigos europeos nos están diciendo sobre cuánto temen algunas de las amenazas en el mundo. Y, sabes, dado que desafortunadamente muchas de las Fuerzas Armadas europeas no han mantenido el ritmo en las últimas décadas, hay un poco de trabajo por hacer para ponerse al día. Y ese es el objetivo que ha mencionado el presidente. Obviamente los países europeos van a tomar sus propias decisiones, pero creemos que ese es un objetivo razonable. Pero realmente no se trata solo del gasto en sí mismo, también se trata de cómo se gasta el dinero. Y nuevamente, ahí existe este temor que tenemos cuando observamos a algunos de nuestros amigos europeos. Y yo hice este punto en la primera conferencia de seguridad de Múnich a la que asistí, que cuando miraba a Alemania hace 10, 15, 20 años, una de las cosas en las que los alemanes eran muy buenos era que habían mantenido la fortaleza industrial de su economía, consistente con el estándar de vida del primer mundo. Pero ahora lo que vemos en Europa es que muchos de nuestros amigos europeos están desindustrializándose justo en el momento en que todos estamos viendo que el poder duro subyacente o el soporte económico del verdadero poder duro requiere una industria muy fuerte y poderosa. Y por lo tanto, no se trata solo de gastar dinero, por importante que sea, sino de asegurarse de que el mismo motor económico que impulsó los estándares de vida del primer mundo esté realmente orientado a producir, fuera en Dios no lo quiera, armas de guerra si esas armas de guerra alguna vez son necesarias. Y así creo que hay tanto un componente económico en esto que está completamente desvinculado de los niveles de gasto. Y luego, por supuesto, también están los niveles de gasto. Pero realmente queremos y realmente nos importa que Europa sea autosuficiente. Sabes, di una entrevista hace un par de semanas donde realmente intenté hacer el punto de que sí vamos a tener desacuerdos con Europa y Europa tendrá desacuerdos con nosotros. A veces, sabes, me gustaría recordar el año 2003, la política de Estados Unidos en el Medio Oriente. Francamente, desearía que hubiéramos escuchado a nuestros amigos europeos, pero creo que este es un área donde estamos fundamentalmente en lo correcto y creo que es gratificante ver a tantos de nuestros amigos europeos reconocer eso y reconocer que Europa realmente tiene que desempeñar un papel más grande en la defensa continental. Creo que todos estamos alineados en eso. Es solo una cuestión de llegar allí y lo más importante, llegar allí rápidamente. Hay un rayo de esperanza en nuestro país, en Alemania, como estoy seguro de que has visto. Hemos eliminado el llamado freno muerto Sí. cuando se trata del gasto en defensa. Así que ahora existe la oportunidad para que el nuevo gobierno entrante en Alemania gaste significativamente más. En otras palabras, creo que estamos en buena forma en términos de responder a lo que acabas de decir. Damas y caballeros, eso nos lleva al final de esta maravillosa discusión. Estoy realmente agradecido de que permitieran que esto fuera una sesión de preguntas y respuestas. Seguro. Podríamos continuar. Con esto estoy seguro por el resto de la mañana, pero sé que tienen otras cosas que hacer. Permítanme simplemente concluir diciendo que esperamos mucho, mi equipo y yo, que estén dispuestos y preparados para continuar con esta joven tradición de que los Estados Unidos en los principales eventos de la Conferencia de Seguridad de Múnich estén representados a su nivel.
Usted no es el primer vicepresidente de los Estados Unidos que ha venido a la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero estamos extremadamente agradecidos de que haya venido en su nueva posición. Por favor, venga de nuevo a Múnich el próximo año. Muchas gracias, señor vicepresidente. Gracias. Entonces, si me permiten decir algunas cosas en conclusión, en primer lugar, agradezco las amables palabras y agradezco la invitación para volver. No estaba seguro después de febrero si recibiría la invitación de nuevo, pero es bueno saber que todavía está ahí. En segundo lugar, eso. En segundo lugar, ya que mencionaste a Alemania, quería, por supuesto, de parte del presidente, expresar nuestras felicitaciones al canciller Merz. Y sé que tendremos una conversación con él en los próximos días, pero estamos deseando que llegue. Y el último punto que quisiera hacer es, ya saben, no para repetir lo que está en ese documento, pero una de las cosas que dije en ese discurso que no recibió tanta atención, pero pensé que era igual de importante, es que todo lo que dije allí se aplicaba tanto a la administración estadounidense anterior como a cualquier gobierno en Europa. Y creo que esto lo digo de corazón y como amigo, que hay un compromiso entre vigilar los límites del discurso y debate democrático y perder la confianza de nuestra gente. Cada país, y todos vamos a trazar las líneas un poco diferente, cada país dice, hay cosas que están fuera del ámbito del debate político. Entiendo eso, acepto eso. Y estoy bien si un país va a trazar esas líneas un poco diferente que los Estados Unidos. Pero creo que todos nosotros, incluyendo especialmente a los Estados Unidos, tenemos que ser cuidadosos. Que no tracemos las líneas de tal manera que realmente socavemos la legitimidad democrática sobre la cual descansa toda nuestra civilización. Y creo que ese es fundamentalmente el punto aquí. No es Europa mala, América buena. Es que creo que tanto Europa como los Estados Unidos nos desviamos un poco y animaría a todos a volver al buen camino juntos. Ciertamente estamos dispuestos y capaces de participar en ese trabajo y creo que todos ustedes también. Gracias. Dios los bendiga. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.